Dios eterno, queremos poner en tus manos preciosas este tiempo. Te damos gracias, Señor, y con tu bendición recibimos tu palabra, Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Continuando con el estudio de la doctrina que proclaman los predicadores de la teología deformada, el día de hoy veremos un tema al cual ellos llaman expiación limitada, dando a entender con ello que la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no cubre los pecados de todo el mundo. Y para ellos argumentan algunas cosas que, como lo hemos venido observando, sacan de contexto de los textos bíblicos y tuercen el sentido de lo que está diciendo la palabra para forzar a dar sustento a lo que ellos predican. Y al efecto tomamos los pasajes que ellos argumentan para su doctrina. Veremos qué en realidad es lo que dice la palabra. Bien, para comenzar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuestionan cuando aquí la palabra está diciendo que de tal manera amó Dios al mundo. Y a través de algunos pasajes tratan de argumentar que cuando aquí en este versículo se habla de el mundo, no se está refiriendo a la humanidad. Pero veamos la versión Reina Valera 60 en una Biblia de estudio llamada Palabra Clave, la cual contiene un diccionario hebreo y griego. Y al efecto leemos que está subrayada la palabra mundo y tiene una referencia, la cual tiene el número de referencia 2889. Consultando esa referencia, nos lleva que esa palabra mundo que está ahí en el Nuevo Testamento, en el griego es la palabra cosmos. Y la lectura que se hace de esa palabra griega en esta traducción dice que se trata de el mundo allí conocido y particularmente las personas que viven en él. Y nos da algunos textos como Mateo 4:8, Marcos 16:15, Juan 3:17, Juan 3:19, Primera de Pedro 5:9, Segunda de Pedro 3:6. Y continuando la explicación que se da en esta versión acerca de esa palabra griega cosmos, también se habla de que por metonimia se trata de los habitantes de la tierra o humanidad. Y las citas en que se utiliza la misma palabra cosmos es Mateo 5:14, Mateo 13:38, Juan 1:29, Juan 3:16, que es el texto que acabamos de leer, Romanos 3:6, Romanos 3:19, Segunda de Corintios 5:19, Hebreos 11:7, Segunda de Pedro 2:5 y Primera de Juan 2:2. Y a continuación leemos algunos de esos textos. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, aquí cuando se habla de mundo se está refiriendo a la misma palabra cosmos, lo mismo que en los siguientes versículos. Mateo 13:38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, como vemos, esa palabra sí está haciendo referencia o implica algo que involucra a la humanidad. Pero ¿qué es lo que argumentan ellos en contra de Juan 3:16? Porque cuando nos preguntan que si ese texto está haciendo referencia a que deja abierta la posibilidad a la humanidad
de que sea salvo en el momento en que todo aquel que cree recibe la vida eterna. El principal argumento que ellos exponen es que cómo será posible que si el Señor Jesucristo pagó por los pecados de todo el mundo o de toda la humanidad, ¿por qué es que hay gente en el infierno y por qué seguirá yéndose a ese castigo eterno la mayoría de las personas? Y al efecto añaden que entonces se está haciendo un doble pago, pues si el Señor Jesucristo ya pagó por los pecados de esas personas que están en el infierno y que seguirán yéndose allá muchos otros en ese lugar, para pagar ellos por sus pecados en ese lugar de tormento. Entonces habría un doble pago. Pero lo que ellos no consideran y dejan fuera, obviamente están sacando del contexto nada más para aislar ese versículo de Juan 3:16, ignorando lo que dicen los siguientes versículos. Y veamos lo que dice Juan 3:17 al 21. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Juan 3:16? Miguel Núñez expone que Juan 3:16 no aclara para quién es esa salvación, pero ignora lo que dice el mismo versículo, porque dentro del mismo texto dice, para todo aquel que en él cree. O sea, está dejando abierta la posibilidad de que pueden ser todos los que crean en él y que puedan obtener la salvación. Ahora, Juan 3:18 refuerza lo que está diciendo Juan 3:16, porque continúa diciendo que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, 3 veces se está haciendo referencia a el creer. Entonces no existe una limitante para que todas las personas tengan acceso a la salvación, para que todas las personas tengan acceso a la vida eterna. No está diciendo tampoco, y en ningún lugar de estos versículos se está diciendo que la salvación es exclusiva del pueblo de Israel o de aquellos que ellos argumentan que son elegidos. En ninguna parte de estos textos se habla de aquellos que fueron elegidos son los únicos que obtienen la salvación. Porque además, Juan 3:17 no está diciendo que Dios envió a su Hijo al mundo para que los elegidos sean salvos por él, sino que está haciendo referencia a el mundo. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces aquí Juan 3:19 está diciendo que aquellos hombres que desdeñaron la luz es porque estaban amando más las tinieblas. Entonces ellos hicieron una elección, desecharon la obra redentora de Cristo y amaron más su pecado. Porque además dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, cuando ellos exponen este tema de la expiación limitada, argumentan de nuevo también, como lo hace Henry Tolopilo, de que el hombre es incapaz por la situación de la incapacidad total del hombre, por estar corrompido totalmente por el pecado. Pero como lo están poniendo de manifiesto estos textos, se habla de que hay una elección, el creer o el no creer, el amar más la luz o amar más las tinieblas. Entonces hay un libre albedrío, hay un poder de decisión que tiene el individuo, pero ellos no aceptan que el individuo pueda tomar esa decisión. En alguna ocasión yo le estaba compartiendo el evangelio a una persona y me dijo que él tenía amigos cristianos
porque inclusive lo habían invitado a sus congregaciones y él había asistido y sabía exactamente de qué se trataba. Y me dijo literalmente: entiendo lo que me estás tratando de compartir. Yo comprendo lo que me estás diciendo y sé exactamente lo que está diciendo la Biblia en esos textos. Pero la vida que llevo para mí es cómoda y te soy honesto. Quiero seguir viviendo la vida que llevo. Entonces, para él no era desconocido lo que se le estaba presentando en el Evangelio, en el momento que se le estaba compartiendo. Él estaba tomando su decisión. Entonces eso demuestra que no hay una corrupción del hombre por sus pecados a tal grado de que no pueda entender esa decisión que se le presenta, esa oportunidad que se le presenta al compartir el Evangelio. La persona es la que toma decisión y hay personas que inclusive desde un principio se niegan a querer escuchar. Entonces ellos están tomando su decisión. Aquí la cuestión es de que cuando ellos mueran ya no va a haber remedio para ellos y ellos van a quedar en una condenación por la eternidad. Ahora, otro argumento que dan ellos también es cuando citan Génesis 6:5 para argumentar esa incapacidad del hombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero cuando se habla en ese sentido, el texto bíblico está haciendo referencia a esas personas que recibieron el juicio del diluvio. No se está refiriendo a la humanidad, digamos en la actualidad. Hay corrupción e indudablemente la maldad está incrementándose a niveles espantosos que hace 30 años no se veía. Entonces todavía va a pasar algún tiempo, creemos que ya muy breve, en que llegue a ese grado de maldad que existía en el tiempo de Noé. Y entonces la humanidad aquí en la tierra va a recibir los juicios de Dios que están descritos en el libro de Apocalipsis. Pero mientras tanto tienen ahorita la oportunidad de escuchar el Evangelio, porque todavía se encuentra presente la iglesia, a la cual Dios, el Señor Jesucristo, encargó la gran comisión, es decir, ir y predicar el Evangelio a toda criatura en el mundo. Pero aún en el tiempo de Noé, fíjense lo que dice el pasaje en Génesis 6. Dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque Noé sí le creyó a Dios. Y Dios le dijo, dice Génesis 6:17, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, este texto demuestra que aún en ese tiempo los hombres tuvieron opción, aún con su depravación, tuvieron opción de poderle creer a Dios. Y sin embargo no lo hicieron, continuaron sus vidas como la estaban llevando. Y el único que no tomó esa decisión fue Noé, y asimismo lo que él inculcó a su familia. Y fueron a los que Dios rescató y de los cuales surgió la población que después formó las naciones que están descritas en los siguientes pasajes de Génesis. Vamos a otro texto de Juan 3. En la versión Palabra de Dios para Todos, el versículo 14 dice: Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto, así que tiene que pasar lo mismo con el Hijo del Hombre, es decir, con el Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre también será levantado. Así todo el que crea en el Hijo del Hombre tendrá vida eterna. La versión Kadosh en el versículo 16 dice: porque Yahweh amó tanto al mundo que dio a su Hijo, e incomparable Hijo, para que todos los que en Él confíen puedan tener vida eterna en lugar de ser completamente destruidos. Entonces, aquí se ve abierta esa posibilidad y es claro la forma en que está traducido ese texto.
También además la versión Jerusalén dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Entonces está hablando del que crea, dejando la posibilidad abierta hacia el futuro, porque en la Reina Valera dice, para que todo aquel que en Él cree, como si se estuviera refiriendo nada más al tiempo de Cristo. Pero como hemos visto en estos otros textos, se deja abierta esa posibilidad hacia el futuro después de ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y lo mismo lo hace la versión Palabra de Dios para Todos, la cual dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y sigue diciendo el versículo 17 y 18. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo. Asimismo, la versión Reina Valera Gómez, la versión Kadosh y la versión Jerusalén dicen en el versículo 20, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Kadosh, la versión Kadosh dice, porque todos los que hacen las cosas malvadas odian la luz y la evitan para que sus obras no sean expuestas. Ahora, otros textos que utilizan los de la teología deformada para acomodar su doctrina es cuando comparten Juan 3:37. Cuando el texto Reina Valera 60 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Entonces, aquí ellos argumentan que los que Dios Padre le ha dado al Señor Jesucristo son a los que Él recibe. Pero fíjense cómo lo traduce la versión Palabra de Dios para Todos, ese versículo 37 de Juan 6. Todo aquel que el Padre haga venir a mí será mi seguidor y yo nunca lo rechazaré. Lo mismo la versión Dios habla hoy, en ese mismo texto dice, todos los que el Padre me da vienen a mí y a los que a mí vienen no los echaré fuera. El versículo 38 en esa misma versión dice, porque no he venido del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Dice el versículo 39 en Palabra de Dios para Todos, el Padre me envió y Él no quiere que pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día final. El versículo 40 en Dios habla hoy dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día último. Entonces, habla también aquí de creer. Ahora, ellos dicen que Dios Padre es el que le ha entregado a los elegidos al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es a quien preserva, a los elegidos. Pero fíjense, por ejemplo, el versículo 44 en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, el Padre que me envió es quien trae a la gente hacia mí. Yo resucitaré a esa gente en el día final. Si a alguien no lo trae el Padre, entonces ese no puede acercarse a mí. Pareciera entonces que solamente Dios puede forzar a alguien a ser llevado a los pies de Cristo. Y cuando esos textos dicen de que el Padre trae, literalmente ellos exponen que la palabra en griego es que Dios arrastra, es decir, forza a la persona a ir a Cristo. Y eso no es así, porque el texto bíblico
no lo está diciendo en ese sentido. Pero entonces, ¿cómo es la manera en que Dios lleva a esas personas a Cristo? Y obviamente no se trata de elegidos. Dice el versículo 45 en la Reina Valera 60: escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esa es la forma en que Dios lleva a las personas a Cristo. No es que los force, no es que les programe el cerebro y automáticamente vayan a Cristo. No está diciendo eso el texto bíblico. El mismo texto en la versión Dios habla hoy dice en ese versículo 45: en los libros de los profetas se dice, instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Entonces es a través de la propia palabra de Dios que las personas lo entienden y entonces llegan a los pies de Cristo. Pero para ello tuvieron que creer lo que dice la palabra. Palabra de Dios para todos en el versículo 46. No estoy diciendo que alguno haya visto al Padre. El único que ha visto al Padre es el que vino de Dios y Él lo ha visto. Versículo 47, Reina Valera 60. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Volvemos a ver que está hablando la palabra acerca de creer. Las personas tienen que creer para poder llegar a Dios. En ningún pasaje bíblico se habla de elegidos en el sentido para darles salvación. ¿Y cómo es que llegan a la salvación? Dice el versículo 48, palabra de Dios para todos: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que da vida. Y eso lo está diciendo el Señor Jesucristo. Dice la misma versión en el versículo 51: yo soy el pan viviente que bajó del cielo. Si alguno come este pan vivirá para siempre. Este pan es mi cuerpo y lo entregaré para que la gente pueda tener vida. Entonces, no está hablando de que le va a dar vida a los elegidos. En ningún pasaje de estos dice o se hace referencia a los elegidos, porque no los hay. Ahora, ellos cuestionan que Dios tenga un conocimiento desde la eternidad de quienes iban a creer en Él, de quienes le íbamos a creer, de quienes íbamos a creer el Evangelio, para poder recibir su misericordia, su perdón y la vida eterna. Fíjense lo que dice el versículo 64, versión Palabra de Dios para todos. Pero algunos de ustedes, está diciendo el Señor Jesucristo, no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar, y también dijo. Entonces, ese conocimiento sí lo tiene Dios, de saber quiénes le iban a creer y quiénes le creerán. Y en ese sentido no cabe la expresión de que haya elegidos por Dios, o de que Dios haya tomado la decisión de elegir a quienes iba a salvar y a quién no, como lo hemos visto en las enseñanzas anteriores. Dice el versículo 65 en la Reina Valera 60: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Y cómo es que le tendría que ser dado del Padre? Bueno, ya lo vimos a través de la lectura de lo que hablaban los profetas acerca de Cristo. Vuelvo a leer el texto. Lo dice el versículo 45. En los libros de los profetas se dice, instruirá a todos, así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Esa es la forma en que lleva a Dios Padre a las personas a Cristo. Dice el versículo 66 en Palabra de Dios para todos: esta fue la razón por la que muchos seguidores de Jesús lo abandonaron y no lo siguieron más. Entonces Jesús les dijo a los 12 apóstoles: ¿ustedes también se quieren ir? Simón Pedro le contestó: ¿a quién iremos? Tus palabras son palabras de vida eterna. Dice la Reina Valera 60. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Ahora, como lo hemos visto en otras enseñanzas, la palabra es muy clara. Todos estábamos perdidos, todos, por razón de nuestros pecados. Dice Lucas 19 en el versículo 10, la versión Palabra de Dios para Todos dice: el Hijo del Hombre vino a buscar a la gente perdida y a salvarla. Y ese texto no está diciendo que vino a buscar a los elegidos que se habían perdido. Habla en general. Dice la versión Jerusalén: pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Ahora, otro pasaje que distorsionan los de la teología deformada para exponer su tema de la expiación limitada es Juan 10, y leen los siguientes versículos a partir del 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y cuando está diciendo que sus ovejas lo conocen, ellos aluden que se trata de los elegidos, como si fueran los únicos que pudieran conocer a su pastor. Y cuando llegan al versículo 16 hacen la aclaración de que el versículo 14 está hablando del pueblo de Israel, pero en el versículo 16 y leo lo que dice el texto: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Pero entonces, ¿cómo se llega a ser oveja del Señor? ¿O cómo se llega a ser oveja que forme parte de ese rebaño? Ellos argumentan que se trata de los elegidos, pero nosotros entendemos lo que está diciendo la palabra. Fíjense lo que dice el versículo 7 y 9 de ese mismo pasaje de Juan 10. Jesús les dijo otra vez, dice la versión Palabra de Dios para Todos, Jesús les dijo otra vez: les digo la verdad, yo soy la puerta por la que pasa el rebaño. Yo soy la puerta. Si alguno pasa por mí, se salvará, podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. Ese texto del versículo 9 en Reina Valera 60 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ahí obviamente, tácitamente hace referencia a las ovejas. Entonces, cuando el que pasa por esa puerta, la cual es Cristo, y obtiene la salvación, en ese momento se convierte en una oveja de su rebaño. Y obviamente aquí está hablando de salvación. Pero también se apropian de Juan 17. Y obviamente también lo tuercen. Fíjense. Y leemos desde el versículo 1. Reina Valera 60 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Palabra de Dios para Todos dice en el versículo 2 y 3: le diste a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano para que el Hijo le dé vida eterna a todo el que le has enviado. Entonces, fíjense cómo está diciendo aquí, y remarco: le diste a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano para que el Hijo le dé vida eterna. ¿A quién? A todo el que le has enviado. ¿Cómo? Ya sabemos que a través de la palabra. Esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dice el versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Dice la Reina Valera 60 en el versículo 8: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Dice la Palabra de Dios para Todos en ese mismo texto 8, en ese mismo versículo 8. Les he dado las enseñanzas que me diste y las aceptaron.
se han dado cuenta de que realmente vengo de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, insiste la palabra en que el individuo tiene que creer, pero obviamente ellos no aceptan que haya esa voluntad del individuo, el creer, y por eso ellos insisten con la elección y la predestinación, lo cual la Biblia no habla de eso, en ese sentido. Y argumentan lo que dice el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y cuando dice que no está rogando por el mundo, sino por los que le dio, entonces insisten ellos en que se trata solamente de elegidos y no por todo el mundo. Pero obviamente ya vimos que la palabra dio pie a que toda la humanidad tiene la posibilidad de creer el Evangelio y de reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador y de recibirle. Pero entonces, ¿en qué sentido está haciendo esa oración el Señor Jesucristo a Dios Padre? Y obviamente está hablando aquí de sus discípulos y de sus apóstoles. Dice la Reina Valera 60 en el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El mismo texto en Palabra de Dios para Todos dice: no me voy a quedar en el mundo, pero ellos están aquí, y yo voy a ti. Padre Santo, cuídalos por el poder del nombre que me diste, para que sean uno, así como tú y yo. Entonces, en ese sentido está orando el Señor Jesucristo por ellos, para que los guardara, no que estuviera haciendo acepción de personas. Es obvio y también evidente que estos famosos predicadores de la teología deformada están haciendo a un lado la gran comisión. Entonces, ¿por qué Dios los mandó? Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo los envió a que predicaran el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura? Entonces, ¿por qué la gran comisión? Y obviamente tampoco en esa gran comisión está diciendo que vayan y prediquen el Evangelio a los elegidos. Pero además, fíjense lo que dice el versículo 20. Dice la Reina Valera 60. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Otra vez la palabra está hablando de creer. El individuo tiene que creer. Dice la versión Palabra de Dios para Todos: estoy orando por estos hombres, pero te pido también por los que creerán en mí por medio de la enseñanza de ellos. ¿Y a quiénes se estaba refiriendo? Y bien dicen ellos: a los gentiles, es decir, a todos los que no son judíos. Pero ellos aquí en este texto se aplica que esos otros por los que el Señor está orando, se trata de los elegidos. Y obviamente aquí vemos que el texto no habla de elegidos, está hablando de los que han de creer. Y en esas palabras no se está haciendo ninguna excepción ni se está marcando alguna limitante. Bien, entonces, ¿cómo debemos entender Juan 3:16, que es con el texto que empezamos y que ellos tratan de refutar? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está hablando de dar la salvación a toda la humanidad? Nosotros lo entendemos que está abierta la posibilidad a que toda la humanidad pudiera ser salva en el momento en que creyeran en esa obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para expiación de los pecados de todo aquel que crea en Él. Y esto lo confirma Juan 1, 11 y 12, que dicen: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los que no le recibieron tomaron su decisión,
Pero el versículo 12 habla de los que sí decidieron recibirle, y dice el texto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, qué privilegio tan grande de que además de recibir el perdón de sus pecados, además de recibir la vida eterna, Dios les dio la posibilidad, Dios les abrió la posibilidad de que fueran hechos hijos de Dios. Ahora, la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para poder expiar los pecados de las personas, ¿alcanzaría para el perdón de los pecados de toda la humanidad? Sí. ¿Pero por qué unos se fueron al infierno? Pues por lo que está diciendo la propia palabra, que no le creyeron. La obra redentora del Señor Jesucristo era suficiente para poder pagar los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos. Ninguno hubiera sido condenado, ninguna persona estuviera en el infierno si ellos, los que ya están ahí, le hubieran creído. Y si los que se van a ir ahí le creyeran. Pero obviamente no lo harán, y por eso se irán ahí, a ese castigo eterno. Cada vez que la Biblia, cada vez que el Nuevo Testamento habla de salvación, la palabra hace énfasis en que la persona tiene que creer. También con respecto a Juan 3:16, argumentan que si hubiera sido suficiente la obra expiatoria del Señor Jesucristo, si hubiera sido eficaz y completa para pagar por los pecados de toda la humanidad, entonces, ¿por qué no se cumple lo que dice la palabra en 1 de Timoteo 2:4? Cuando Dios está diciendo: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿en verdad quiere? ¿Por qué entonces muchos se irán al infierno y muchos están en el infierno? ¿O no puede? Porque si quiere, ¿por qué no lo hace? ¿O por qué no puede? Pero nuevamente están dejando fuera la voluntad del hombre, la voluntad del individuo, que es el que tiene que creer. Entonces, de ninguna manera la obra redentora, la obra expiatoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, de ninguna manera es ineficaz. Es eficaz para todo el que quiere recibirlo y el que quiere creer en él. Entonces, el anhelo de Dios es que todos sean salvos, pero Él no obliga a nadie a creerle. Entonces, la decisión del hombre es la que prevalece en el sentido de a dónde va a pasar su eternidad. Y no es una situación, y no es una decisión soberana de Dios de que elija a ciertos individuos para salvación, porque la misma palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Concluimos entonces que Dios le da oportunidad a todas las personas a tener un acercamiento con Él. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, por esta tu guía, y te honramos dándote la gloria y la alabanza, en el nombre precioso y glorioso que es sobre todo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.